Ya, sí. Ya, estimamos. Primera pregunta, así al tiro, al hueso. ¿Quién me podría decir qué es un leasing? ¿En qué se parece un arrendamiento? ¿Qué? Díganme algo. ¿Qué se acuerdan de la clase del martes? Bueno, los leasing son estos contratos de arrendamiento para dar el derecho a uso de un activo. Ya, perfecto. En estricto rigor, muy bien, para complementar un poquito la idea de Vincenzo, pero está muy completa. Los leasing son contratos de arriendo que están pensados para financiar algún tipo de activo. ¿No es cierto? Muy bien, perfecto. Y si es que se va a clasificar como un activo por derecho de uso o no, ¿en qué nos teníamos que basar? De partida, lo podíamos clasificar en dos tipos de leasing. ¿Cuáles eran esos dos? Operacional y de financiamiento. Exactamente, operativo o financiero, y el financiero o capital. Muy bien, Mari. Y el clasificarlo, porque recuerden, la parte práctica, el pago, el trato entre ambas partes, el área comercial va a ser exactamente la misma en los dos. Lo que varía es cómo lo van a clasificar ustedes en sus estados financieros, tanto el arrendatario como el arrendador. Eso es lo que va a variar. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que acá tener muy claro es, primero, saber identificar si es un contrato leasing operativo o contrato leasing financiero. Es lo primero. Y eso tiene igual una parte de dificultad para que lo vayamos viendo. Hoy día vamos a terminar de ver las opciones. Eso toma bastante tiempo. Vamos a terminar de ver todas las características que tienen que tener para que sea un leasing financiero. Segundo, y a lo que espero que podamos hacer acá lo más extenso posible, es saber, a ver, cabrón, lo hacemos financiero, va a tener ciertas características y va a golpear de cierta manera el estado de resultados y el estado de situación financiera. Eso es lo importante, que ustedes tengan la capacidad de decir, a ver, lo voy a clasificar de cierta manera y me va a afectar de cierta manera en mis cuentas contables, o lo voy a clasificar de esta otra y me va a afectar de otra manera. ¿Quedaron claros? Ese es el espíritu de lo que estamos haciendo acá. Para eso tenemos que aprender muy bien, entender el trasfondo y darnos cuenta de cada una de las posibilidades, dificultades, etcétera, que vamos a tener. Comencemos entonces con nuestra diapositiva en donde quedamos el día martes. Acá está, estoy ordenando un poquito. Ahí sí. Primero, ¿quién podría parafrasear la primera característica? Acá nosotros vamos a ver, para que ustedes estén claros, 8 formas, 8, en las cuales con que se cumpla una ya es un leasing financiero. Ojo. Ahora, antes de eso, yo le voy a preguntar, ¿cuál era el espíritu conceptual, no de estas normas, sino que conceptual, para que se registre como leasing financiero y no operativo, que se traspasaba qué cosa? Los beneficios. Los riesgos. Hoy sí, perdón. Exactamente, Mari y José. Muy bien. Ese es el espíritu de fondo. Si el dueño legal, el arrendador, y eso de partida tienen que saberlo, no se sientan ni avergonzados, yo creo que hasta bastante mayor que ustedes, todavía se me mezclan los nombres de arrendador, arrendatario. Entonces, primero hay que tenerlo muy clarito. El dueño legal, el arrendador, está traspasando al usuario, que se va a llamar arrendatario, los riesgos y los beneficios del activo. Y ahí ustedes me preguntan de vuelta al tiro, ya, pero profesor, ¿y cómo cachamos? ¿Cómo nos damos cuenta de que se están traspasando los riesgos y los beneficios? Con una de estas 8 opciones. ¿Ya? Con que se cumpla una de estas 8, se asume que se traspasan los riesgos y los beneficios y por lo tanto se tiene que clasificar como un leasing financiero. Ahora, les voy a tirar un spoiler cortito. Aparte de estas, hay 2 como rompe reglas, se podría decir, que son 2 normas, que las vamos a ver inmediatamente después de esto, en donde me dicen, mira, está bien, se pueden cumplir las 8 anteriores, pero si pasa una de estas 2, siempre va a ser operativo. Que ya vamos a llegar a eso. Partamos. 1. Existe una opción de compra que es sustancialmente inferior
al valor razonable al momento de ejercer. Primera pregunta, al hueso. ¿Qué es lo que era una opción de compra? Que al final del ¿Ya? como el Dígame, contrato tienes la opción de comprar y quedarte con el activo legalmente. Ya, exactamente. ¿Algo, Mari? Usted había levantado la mano, de hecho. ¿Sí? Ah, perdón. ¿Eso? Sí, no se preocupe, Felipe. Sí, solo que siempre tengo que decirlo para toda la gente que levanta la mano. Pero está muy bien, Felipe. De hecho, esa descripción que usted hace está muy bien. Solo como dato, en la sección anterior nadie cachaba eso y usted lo explicó muy bien. Entonces, primero, tomen nota. Una opción de compra es cuando al término del contrato de arriendo, ¿ya? Se puede traspasar el activo legalmente desde el arrendador al arrendatario, monto previamente establecido. ¿Ya? ¿Puede repetirla, profe, por favor? Pucha, no sé si entera me salga igual, pero porque se las voy diciendo, pero voy a tratar, Fernando, quizá lo más parecido. Es cuando al término del contrato, ¿ya? Espérenme que sigue entrando gente, ahí, bienvenidos todos. Al término del contrato, se traspasa la propiedad legal, no el derecho, no, legal, entre el arrendador, que es el dueño anterior, y el arrendatario, previa a un monto previamente acordado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Les voy a dar el ejemplo clásico que me lo dijeron en la hora anterior y lo encontré genial. ¿Ustedes han escuchado cuando un futbolista tiene una opción de compra? Sí. ¿Y alguien me puede explicar, usted Maximiliano, más o menos a qué se refiere eso? Cuénteme el contexto, así para que todos entendamos. Más o Por menos qué es lo que... ejemplo, ¿Ya? viéndolo a un jugador, sería como un activo, por decirlo, aunque no sería un activo porque es una persona. ¿Ya? Pero ¿Ya? yo contrato a este jugador por tener, no sé, una temporada como a ¿Ya? prueba, a préstamo, ¿Ya? ¿Y eso qué es lo que es? Un contrato de arriendo. es un contrato de arriendo. ¿Ya? Y después, por ejemplo, si el jugador rinde bien en mi ¿Ya? equipo y yo al final lo quiero comprar, antes, al principio se hizo como una cláusula de compra. Muy bien, de hecho está perfectamente Maximiliano ese ejemplo. ¿Por qué les doy ese ejemplo? Porque imagino que algunos, no tienen por qué todos, pero algunos deben más o menos haber visto ese ejemplo en la vida real. ¿Qué es lo que hacen los equipos de fútbol? Contratan los servicios de un futbolista, eso es arrendar en el fondo su pase, pero al momento inicial, cuando empieza el contrato de arriendo, al tiro se pone una cláusula, en donde se dice, si el que lo está usando, el arrendatario, quiere comprar su pase, lo va a poder ejecutar en X cantidad de dinero. Y ese monto se sabe al inicio. Si es que durante el periodo no rinde, podríamos tirar varias tallas de futbolistas que a veces no rinden, pero bueno, si durante el periodo no rinde y no se quiere comprar, no hay ningún problema, no se ejecuta, porque es una opción para el arrendatario. Pero, si es que el arrendatario quiere, la puede ejecutar y se le va a traspasar el derecho legal. Se va a traspasar. Felipe, cuénteme. Sí, entonces lo que sale que se compara con el valor razonable y el valor razonable al final del contrato también, o al principio. Exactamente. Ahora voy. Muy bien, muy bien. Vamos con calma, con calma. Que tengo que ir despacito con esto, pero está Sino muy que, bien. como Yo dijo, creo que ya la como que se cachó. comparaba con el valor como del principio, de cuando se creó el contrato, se crea ese valor razonable. No, no, es al momento de ejercer y se ejerce al término. Mm. ¿Ya? Entonces, vamos, ahora que entendieron, o espero, y si no, por favor me avisan, entendieron lo que es una opción de compra, es decir, en el momento cero, cuando se firma el contrato de arriendo, se dice, cabro, al final del periodo de arriendo, el usuario, el arrendatario, puede comprar la propiedad legal a cierto monto. ¿Ya? ¿Estamos claros? Lo que nos dice esta Por favor, una pregunta... pregunta ahí. Sí, dígame, Fernando. ¿Ese monto se fija al comienzo, o sea, Ah, antes de que inicie el periodo? exactamente, tal cual, al momento de firmar el contrato inicial de arriendo. O sea, que no puede variar en caso de que justo en este caso suba de precio o algo por el estilo.
Tal cual. De hecho, o sea, de repente yo he visto algunos contratos, para ser muy honesto, que tienen alguna parte, alguna cláusula variable, especialmente en mercados tan desarrollados con tanto movimiento como por ejemplo el del futbolista. Pero en la práctica esa opción de compra está fija, no sube. De hecho, ese es como el gran beneficio, decir, mira, ¿sabes qué? Si a mí me gusta cómo rinde, yo lo compro en tanto. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice este enunciado es lo siguiente, ojo. Si la opción de compra, es decir, el monto por adquirir legalmente, es sustancialmente inferior al valor razonable al momento de ejercer. En otras palabras, lo siguiente. Miren esto. Ustedes compran una propiedad en 10 millones. O sea, perdón. Una propiedad que vale 10 millones, la arriendan en cuotas de, por ejemplo, 500.000 mensual. 500.000, 500.000, 500.000 por hartos periodos. Y al final del periodo, el valor razonable de esa propiedad es 8 millones. Pero el dueño les dice, mira compadre, si tú me pagas la opción de compra de 400.000, es tuya. ¿Ustedes creen que una persona pagaría los 400.000? ¿Sí, Maximiliano? Yo creo que sí, ¿Ya? Muy porque bien. siento que ¿Por qué? le dan un valor menor, porque es como que al final ese arriendo con ese ¿Ya? precio al final termina siendo como un pago de cuotas previo que yo hice para comprar ese activo, que al final no es de esa manera oficialmente, pero al tener la opción de compra al final sí. Exactamente. Por lo tanto, lo que a nosotros nos dice... Espérenme un segundo, perdón. Un segundo. Ahí sí, perdón. Ya. Lo que está muy bien lo que usted nos estaba diciendo, Maximiliano. Muy, April, dígame. Una duda, al final la vida útil del activo de arrendamiento va a ser lo que dice el contrato o puede ser otro número. Puede ser uno totalmente distinto. Y ahora justamente vamos a ver, en la pregunta 2 nos va a saltar eso. ¿Ya? Ok. Sí, no se preocupe. Mari Carmen, dígame. Sí, profe, es que las cuotas que se pagan por el leasing son siempre todas iguales o eso varía dependiendo del contrato. Podría variar, pero generalmente siempre son iguales. Pero está Ya. bueno. De hecho, Mari, para que vean lo interesante de su pregunta, la otra vez nosotros estábamos revisando hace un par de meses cuando vemos la materia, de que en este periodo, ¿qué es lo que hicieron los centros comerciales y grandes dueños? Ajustaron la tarifa del arriendo. Y podía bajar o podía subir. Y justamente ahí no es fijo. ¿Y qué es lo que uno debería hacer? Bueno, esto me está adelantando mucho. Uno debería compensar eso con otros ingresos que se llaman ingresos por linealización. Ya, pero ahí me estoy adelantando mucho. Pero sí, si es que varía, uno debería hacer ese ajuste en los estados financieros. No, pero está bien, está bien. Generalmente es fijo, pero podría variar. ¿Ya? Ya. Eso, Mari. No te Gracias. preocupes. Flavia, cuénteme. Profe, que no entiendo conceptualmente qué es una cláusula. Que lo Una han nombrado cláusula varias es veces. como que usted tenga la posibilidad anteriormente firmada para poder comprarla. Eso es como cláusula en el fondo. Ah, ya. Que tenga Gracias. como un beneficio en un párrafo, eso es una cláusula. Ujú. Ya, sigamos avanzando. Entonces, ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta primera pregunta? Uno, si es que la opción de compra es muy bajita, y tal como decía, si no me equivoco, Maximiliano, es muy probable que se ejerza. Por lo tanto, y si es muy probable que se ejerza, lo que asume la norma es que al ser muy probable que se ejerza, significa que el contrato de arriendo se firmó para comprar el activo. Y si se compró para comprar el activo, entonces necesariamente se tiene que clasificar como leasing financiero. ¿Ya? Tomen nota de eso. Eso es lo que nos están diciendo. Uno, Profe, ¿lo puede repetir, por favor? sí, por supuesto, Ignacio. Entonces, lo que a nosotros nos dice es lo siguiente. Si la opción de compra es muy chiquitita, proporcionalmente al valor que va a tener en el mercado ese activo al término, ¿ya? Por ejemplo, lo que les decía, tenemos una propiedad que se va a comprar, que al final del periodo estimamos que va a valer 8 millones, y nos están diciendo que por 500 lucas la podemos comprar, significa que la opción en sí es muy bajita. Por lo tanto, es muy probable que se ejerza. Si es que pasa eso, ¿qué es lo que va a pasar?
vamos a tener que clasificar este leasing como financiero. Maximiliano, dígame. Profe, entonces al tiro, como usando el mismo ejemplo que dijo usted, si es que tiene un valor razonable de 8 millones y yo tengo que pagar 500.000 pesos, yo al tiro asumo que es leasing financiero. En el No tengo- momento cero, exactamente. En el No momento tengo- cero ya lo clasifico como leasing financiero. Perdón, me interrumpí. Dígame. Ya. Se refiere como momento cero como valor presente. Sí, po, en el momento que firmamos el contrato de leasing, por ejemplo, hoy día firmamos el contrato de leasing y empezamos a pagar las cuotas después, desde hoy, al momento de contratar el leasing, lo tengo que clasificar como si fuera un leasing financiero. Vale, profe, muchas gracias. Sí, no, está perfecto, sí, gracias a usted. Ignacia, dígame. Profe, es que estoy como un poco confundida, pero entonces al momento en que el valor razonable, o sea, que el valor razonable sea inferior a la opción de compra, ahí, o sea, como desde el primer momento lo clasifico como leasing financiero. Pero al revés. Mire, Ignacia, si nosotros, por ejemplo, al término de la vida útil, esta propiedad que usted está arrendando vale 8 millones, ¿ya? Y la opción de compra, que puede valer los mismos 8 millones, puede valer más o puede valer muy poquito, da lo mismo. Si vale muy poquito la opción, ¿es probable que usted lo ejerza o no? Sí. Es muy probable, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, como es muy probable que usted la ejerza, usted va a tener que, desde el momento cero de firma del contrato leasing, va a tener que clasificarla como leasing financiero y no como leasing operativo. Ya, súper, profe, ya me quedó claro. Gracias. Sí, no impeque, no se preocupe. Ya, quedó claro la primera parte. Ahora analicemos esta frase que está acá. Bueno, de partida acá, en vez de operativo debería decir financiero, perdón, la voy a leer como corresponde. Que exista una opción de compra no implica necesariamente que sea operativo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la opción de compra es muy alta? No necesariamente. Muchas veces los alumnos piensan, como por simplificar o porque tenemos mucha materia y no logran madurarlo muy bien, que a todos nos pasó en algún momento, que solo por el hecho de tener una opción de compra, de repente se dice, tiene opción de compra, entonces está pensado para financiarse, leasing financiero. Ojo, no necesariamente. Solo si es que la opción de compra es muy bajita. ¿Ya? Sí, Maximiliano, dígame. Profe, lo último, que por ejemplo, Sí, abajo no, ya que nos dan, ya que nos dan porcentaje, ¿cuánto sería como un porcentaje comparándolo al valor razonable al Gen- valor pequeño que sería? ¿Más Cuando del nosotros hacemos las pruebas, generalmente es menos del 20%, pero se lo vamos a decir, no se preocupe. No es que usted tenga que andar comparando. Ya, profe, bacán. Por ahí no va a estar la dificultad, le doy firmado que no va a andar la dificultad por ahí. La idea es que usted ya sepa que es sustancialmente menor y que usted, sabiendo que es sustancialmente menor, tenga que tomar la decisión. Vale, profe. Sí, no se preocupe, Bacán. gracias a usted. Ya. 2. El plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida útil del activo. ¿Quién me lo puede explicar con sus palabras? ¿Sí, Mari? Perfecto, sí. En el fondo, tomar un contrato a largo plazo, si yo voy a arrendar ya, por ejemplo, un avión, lo más probable es que lo arrende como, no sé, si el avión tiene vida útil de 40 años, no sé cuál es el avión, Sí. no sé, ya 35 años, como la mayor parte, entonces después yo como que se va a desgastar el avión, o sea, ya no me va a servir y yo se lo devuelvo al... Exactamente, muy bien, muy bien. Vincenzo, ¿quiere aportar algo antes de que yo los complemente un poquito? Iba a preguntar en el caso del pase, por ejemplo, un futbolista, ¿cómo puedo ver cuándo cubre la parte de la mayor vida útil? Porque no todos se retiran. O sea, sé que hay un estimado más o menos de cuándo se retiran y todo eso, Exacto. pero futbolistas Sí, duran más o menos. ¿qué es lo que es un futbolista? Mire la pregunta que le voy a decir. ¿Qué es lo que es un futbolista? ¿Qué tipo de activo? Es el tercer tipo de los que vimos antes. Un intangible. Porque en el fondo uno no puede tener un activo, sino que tiene un intangible que dura un plazo. ¿Y qué es lo que pasa con la vida útil de los intangibles? Es muy difícil estimar. Entonces, en estricto rigor, esta no podría ser a través de esta cláusula, porque no tenemos la vida útil real de ese activo, aunque sea un activo intangible. No, está muy bueno. ¿Ves? Ya están saliendo preguntas buenas. Ya, entonces, complementando un poquito lo que decía Mari, en estricto rigor, si uno usufructa o utiliza el activo por gran parte de la vida útil, sobre 75% normalmente, lo podemos clasificar como leasing financiero, aunque ni siquiera exista una opción de compra. Aunque nunca sea nuestro, da lo mismo.
el hecho de que nosotros vamos a utilizarlo durante la mayor parte de su vida útil, ya nos obliga a que nosotros lo tengamos que clasificar como leasing financiero. ¿Quedó claro? ¿Alguien quedó con alguna duda? Estas características son fundamentales. Si a ustedes les cuesta un poquito clasificarla, si es que es activo financiero o sea, leasing financiero o no, es muy probable que de ahí para abajo estén muy perdidos. Dígame, April. Cuando nosotros depreciamos el activo, ¿ocupamos la vida útil que nosotros vamos a usar o la del total del activo? Oh, O sea, yo creo que esta es una de las mejores preguntas que me han hecho desde el principio del año, porque eso es una de las definiciones que nosotros vamos a tener, y lo vamos a ver después. ¿Cuál debería ser más representativa, si es financiero, si es operativo? Y si es financiero, ¿qué es vida útil, la del contrato? Vamos a llegar, porque esa es justamente una de las excepciones que existen. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuán cercano sea, es la decisión que uno toma. No hay algo específico con eso. Pero está bueno, está bueno. Ya, sigamos avanzando. El valor presente de los pagos futuros representa un porcentaje significativo del valor del activo. Acá nos vamos a detener un segundo. Primero, ¿quién podría parafrasear un poquito o explicar a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere nomás? Después yo le explico las consecuencias. Sí, Maximiliano, dígame. Que al final con las cuotas del arriendo sumado a la como cláusula de compra, ¿Ya? estaríamos como gastando, por decir así, más del 90% del valor real del activo. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Eso es la definición, está perfecto. Ahora, le voy a complementar primero un cachito, Maximiliano. Es el valor presente, o sea, tenemos que traer con matemática financiera el valor presente de todos los flujos, más el valor presente de esta cláusula llamada opción de compra, y ese valor total tiene que ser al menos el 90% del valor razonable en el momento cero para poder clasificarlo como leasing financiero. Ahora, cáchense la pregunta que les voy a hacer, que perfectamente podría ser de no sé si prueba, pero un controlcito. ¿Ustedes creen que si uno paga más del 90%, creen que la vida útil, o sea, perdón, el contrato de arriendo, va a ser o debería más o menos ser más del 75% de la vida útil o no? Ahí, al tiro, así una pregunta al tiro, ¡pah! Debería. Debería ser, ¿ya? Y primero, perfecto, después voy a centrarme. Y segundo, ¿ustedes creen que es muy probable de que se cubra el 90% en una cantidad de vida útil muy bajita, por ejemplo, 5 de 20 años? ¿O no? No, según yo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque era En como ese caso, ¿qué convendría? es que depende de, por ejemplo, yo como arrendador, o depende de la posición. ¿Ya? No, No siempre diría- como arrendatario, estamos hablando de arrendatario. ¿Sí? Ya no se preocupe, Maximiliano. Ahí Javier, vamos a ver qué quiere Javier. Sí, dígame. O sea, si al final el cabo pagáis en 5 años lo que te duraría 20, te convendría comprarlo por tu propia cuenta. Exactamente. Muy bien, Javier. Eso es lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta. Si uno termina pagando gran parte del activo en algo que dura muy poquito y que la vida útil es mucho mayor, es poco probable que pase. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo? Cuando no te permiten comprar el activo. ¿Cuál es el típico ejemplo de esto? Los centros comerciales. Un local en un centro comercial, por la afluencia que existe, te van a cobrar un arriendo, pero estratosférico el arriendo, y probablemente en pocos años uno pueda pagar más del 90% de lo que vale el activo. Sí, pero la vida útil debe ser 70 años. Entonces ahí uno dice, ah, es verdad. ¿Y por qué uno lo hace? Bueno, porque primero porque no te permiten comprar el activo, y segundo porque así todo, pagando tanta cantidad, es extremadamente rentable igual. Les dejo ahí la duda de que el negocio inmobiliario es extraordinario. Se los dejo ahí para que ustedes sepan. Ya, muy bien. Es para que vayan de a poquito intercambiando, viendo las posibilidades, etc. 4. Si el contrato es renovable a condiciones muy favorables a las del mercado. Es decir, que hay muy alta probabilidad de renovación.
Primero, ¿quién me lo puede explicar con sus palabras? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Sí, Vincenzo? O sea, tiene que ver un poco con la primera de si, por ejemplo, la opción de compra mucho una valor razonable es un ejemplo de condiciones favorables al mercado, que siento que va por ahí. Eso, que al Sí, final, si podría ser una claramente te están opción. favoreciendo, lo paso como leasing financiero. Exactamente. Si es muy probable que yo siga renovando este activo, que yo lo siga renovando, es muy probable que, o sea, si es que es muy probable que lo siga renovando, lo tengo que clasificar como un leasing financiero. Camila, dígame. Profe, en el punto 3, si es que, o sea, porque puede pasar a veces que yo como que arrendé algo, pero no con un plazo definido, o siempre va a ser con plazo definido. Sí, siempre es, o sea, en el fondo usted dice, es que algo definido tiene que tener. O que sea 3 Ya, años renovable, o que sea perpetuo, o sea, es que yo la verdad es difícil que algo sea perpetuo, pero que siempre va a tener algo de plazo. ¿Ya? Eso. ya, gracias. No se preocupe, Camila. Maximiliano, dígame. Profe, ¿y cómo se llama eso cuando es hasta que una persona como que se muera? Creo que usufructo, algo parecido. No se da en estos No, casos. es que sí, es que el usufructo es el tener el derecho de utilizar algo. ¿Por qué ¿En qué contexto se utiliza lo que usted me dice, Maximiliano? En un contexto bastante distinto, pero se lo voy a explicar. Muchas veces las personas que son mayores, para no tener este tema de la herencia, que ni siquiera digo que sea pagar el impuesto de la herencia, sino que las complejidades legales que implica una herencia, ¿qué es lo que hacen? Las personas hacen, comillas, herencia en vida, que se le llama, que es traspasar todos sus bienes a la generación siguiente, pero se deja firmado que la generación anterior, si bien no es dueña legal, pueda utilizarlo como quiera. Y el utilizar un activo como uno quiera es el usufructo. Ya. Entonces no tiene, en ningún caso se podría mezclar con esto. No, no va por acá. Aquí lo vemos. Vale, vale. Entonces, 4. Entonces, para que sigamos avanzando un poquito, en el fondo, si el contrato es renovable, es muy probable que se renueve, tiene que ser como leasing financiero. Listo. 5. Cuando la titularidad legal es traspasada al término del contrato, exista o no una opción de compra. ¿A qué se parece eso? ¿Quién me lo podría explicar? Miren, léenlo, denle una vuelta. Se van a dar cuenta que se parece bastante más a algo que ustedes van a ver. ¿A qué se parece? ¿Ya quién me lo puede decir? Si ya lo leyeron. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que sin tener opción de compra, sin nada, terminas de pagar y te lo pasan. ¿A qué se parece, pues? ¿Qué pasa cuando uno... ¿A ¿Sí? una compra Dígame, de Martín. cuota? Exactamente. Esto es como un mix entre comprar a crédito y comprar con leasing. ¿Por qué? Porque cuando uno compra a crédito, uno es dueño legal en el mismo momento que lo compra, pero paga cuotas. En este caso nos están diciendo, si uno paga cuotas y al término de las cuotas es dueño legal a todo evento. Por lo tanto, es exactamente la misma figura a que si fuera una compra a plazo, con la única diferencia es que comprar a crédito uno es dueño legal al inicio y comprar con este sistema uno es dueño legal al final, pero en cómo se ejecuta es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Quedaron claritos? No sé, lo estoy perdiendo. Siento que no sé. Profe, Bueno. ¿puede explicar de nuevo el punto 5, por favor? Sí, por supuesto. Significa, Gracias. Antonia, de que cuando uno paga las cuotas y después de la última cuota, el ser dueño legalmente pasa a todo evento a nombre del que estuvo pagando las cuotas. Eso en el fondo es como casi que no es un arriendo, si se dan cuenta. Por eso les digo que es como un mix entre comprar a crédito y comprar con un arriendo y que después sea tuyo. En otras palabras, para ir cerrando un poquito el número 5, si es que uno paga cuotas y al término del contrato es dueño legal a todo evento, se tiene que clasificar como leasing financiero. ¿Ya?
Profe, ¿y por qué se hace eso y no se vende a crédito nomás el activo? Porque muchas veces no se puede. ¿Por Ya. qué? Porque cuando uno vende a crédito, uno traspasa la posesión legal a la otra persona. En cambio, esto es mucho más seguro para quien está vendiendo. ¿En qué sentido? De que cuando uno, Camila, está vendiendo, uno traspasa la posición legal después de que ya me pagó todo. Entonces, mucho más Ah, seguro ya. para quien vende. O sea, si es que me deja pagar las cuotas, va a ser mío nomás. Exacto, sigue siendo mío y chao. Ya, gracias. Exacto. Sí, no se preocupe, Camila. Profe, 6. Sí, dígame, Flavia. esto tiene que ser como informado desde el día 1, ¿verdad? O sea, si yo firmo un Siempre. contrato por 20 años, el día 1 tengo que saber de que se me va a traspasar, por ejemplo. Tal cual. En el momento de firmar el contrato están todas las condiciones. El monto de la opción, el plazo, las condiciones, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Maximiliano, dígame. Profe, y en este caso, dependería del contrato, por ejemplo, el tema de los pagos de contribución y todo eso, ¿no? Podría ser, nosotros nunca lo hemos ligado a eso, pero podría afectar también. Pero como materia de leasing no tiene que ver directo. ¿Ya? Sigamos. Si el activo es esta, vamos a ver si es que alguien la logra cachar para dónde va. Si el activo es demasiado específico, miren, y no existe un mercado dinámico donde vender el activo, ¿por qué eso significa que tenga que ser necesariamente como el leasing financiero? ¿Por qué? Denle una vuelta. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa cuestión? ¿Sí, José? ¿Ya se la juega? Vamos, O sea, sorpréndelo. se podría decir que viene como de las condiciones del fair value. ¿Ya? ¿Y por qué? Cuando, Sí, dígame. porque, o sea, primero era el precio de mercado, luego era, no me acuerdo si era el valor en uso, no, era un activo similar y luego era ¿Ya? como el valor en uso. Entonces, quizás se relacione con eso, el No, tema de estar pagando cada cuota. No. Honestamente no tiene que ver con eso. Casi. ¿Quién se la juega? No, pero está bien, yo valoro siempre muchísimo todo lo que siempre es muy valorado. ¿Sí? ¿Alguien se la juega? ¿Por qué esa frase me impulsa a que sea leasing financiero? Ya, ahora les voy a explicar. A lo mejor no es tan intuitivo ni evidente, pero cáchense esta. ¿Qué pasa si una empresa creó un activo que es muy específico, casi que lo hizo a medida mía, yo se lo estoy arrendando, cuando termine el contrato de arriendo y él, el arrendador, el dueño, no se lo puede arrendar a nadie más? ¿Qué creen que va a pasar? Porque me está diciendo, ¿no existe un mercado dinámico? ¿Ah? Dígame. O sea, va a no ser le como escuché. solamente pérdida. Uy, no le escuché, perdón. No, pero dígame. Sí, ¿me puede repetir, por favor? No, pucha, no lo escuché. O vender, profe, creo. Ah, vender, exacto, sí, va por ahí. Si es que el activo no se puede vender a nadie más, se asume que me lo vende a mí o me lo vuelve a arrendar a mí. Por lo tanto, si no existe un mercado dinámico donde venderlo, se asume que el leasing tiene que ser financiero por las explicaciones que recién les di. Si se dan cuenta, no es tan intuitivo como otros. ¿Sí? Oiga, no, pero alguien ahí levantó la mano, parece que era Pri. No, mira, es que también ¿Sí? se puede ver por la vida útil, porque si yo el arrendatario ya no lo puede vender fácil y yo lo sigo arrendando, puedo llegar al punto que supero el 75% de la vida útil del Exactamente. activo. Y en ese caso, volvemos a la explicación de antes. Si es sobre el 75%, necesariamente tiene que ser leasing financiero. Exacto. Exactamente, sí. Pero acá la diferencia está, ojo, de que yo lo tengo que clasificar como leasing financiero en el momento que lo adquirí. Por lo tanto, si yo adquiero un activo que prácticamente nadie más lo va a querer tener y tengo la justificación de que es muy específico y que sirve solo para lo que yo estoy utilizando, yo al tiro lo clasifico como leasing financiero. ¿Por qué? Porque es muy difícil en realidad que el dueño se lo venda a otra persona o lo arrende a otra persona, sino que me lo va a volver a arrendar a mí o me lo va a vender a mí. Por eso se asume que es leasing financiero. Profe, ¿qué ejemplo podría servir? Por ejemplo, las empresas que construyen máquinas de tecnología,
de repente son sumamente específicas. Entonces, si construyeron una máquina que prácticamente sirve solo para mí, es difícil que yo se la devuelva y él la arriende a un tercero, especialmente si está usada, es difícil. ¿Entiende, Tomás? ¿Sí? Sí, gracias. Eso. Ya, Mari Carmen y después Ignacia. Mari, dígame. Profe, sí, es que entonces, ¿por qué en ese caso no lo vendería nomás? Como... Ah, porque hay muchos incentivos a solo arrendarlo, porque el dueño quiere arrendarlo al mayor precio y después va a seguir siendo dueño él. O a lo mejor después va a decir, ¿sabes qué? Te lo arriendo por 5 años y si después vale más, te lo arriendo pero por otro precio. Ya. Hay muchos incentivos para que en el fondo el dueño lo quiera solo arrendar nomás. No, está buena, han salido buenas preguntas. Después viene Ignacia, Felipe y Vicente. Profe, entonces el punto 6 es como que el dueño tiene como solo un arrendatario, o sea, como de opción. O sea, en ese activo específico. Claro, en ese activo. Y otra pregunta, ¿para que sea leasing financiero tiene que cumplir cualquiera de estas características? Cualquiera, con que cumpla una, ya es leasing financiero. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, no se preocupe, Ignacia. Después viene Felipe y después Vicente. Sí, con este mismo ejemplo, ¿qué pasa si que yo como arrendatario ya no necesito más ese activo que es tan específico para mí? El que hace, se lo tiene que quedar nomás, ¿no? Y lo tiene que botar. Yo no lo quiero más, no lo compro. Ah, sí, sí, es una buena pregunta. Si yo no lo quiero más, se lo devuelvo al término del contrato y chao nomás. Está bueno, pero igual lo tuve que clasificar como financiero. No, está bueno, está bueno. Vicente, dígame. Profe, ¿cuál sería el ejemplo de un activo demasiado específico? Lo que les comentaba antes, de que, por ejemplo, una máquina que tiene ciertas características en donde la industria son muy pocos competidores y la forma en que la crearon me sirve solo a mí. Esa máquina que es muy difícil que se revenda, o por ejemplo, es muy difícil que se revenda usada. Entonces uno ya sabe que estando usada, uno ya sabe que en el mercado no te compran máquinas usadas, por dar un ejemplo. Ok. ¿Ya? Sí, no se preocupe. 7. Cuando existe un subarriendo operativo del activo. Voy a cachar al tiro si me están siguiendo. ¿Por qué en este caso necesariamente tiene que ser un leasing financiero? Eso significa que yo estoy arrendándolo, o sea, yo soy el arrendatario, pero aparte yo se lo arriendo a otra persona, ¿eso es? Exactamente, perfecto, Felipe, ese es el caso. ¿Sí? Está April y después Fernanda, dígame. ¿Propiedad de inversión? ¿Ya? Sí, está muy bien. Porque... Para que yo lo pueda clasificar como propiedad de inversión, necesito yo ser dueño o tener... Exactamente. Tal cual. Uno necesariamente tiene que tener los beneficios y riesgos del activo, si no yo no lo puedo arrendar. Esa es una de las características de la propiedad de inversión. Yo no puedo arrendar de algo que no es un activo mío. No, está empeño, está perfecto. Oh, está muy buena. Y la 8 ya, sí, la 8 sí que es difícil. Cuando el contrato es cancelable unilateralmente por una de las partes, pero ahí me faltó una frase después, pero es compensado para el arrendatario. Ahí es financiero, es decir, está como escrita en el fondo al revés. Si es que es unilateralmente cancelable sin ningún beneficio a nadie, tiene que ser operativo. Yo no lo puedo clasificar como financiero. ¿Ya? A eso es lo que va. Si es que es, por ejemplo, unilateralmente cancelable, necesariamente es operativo. ¿Por qué? Porque va a hacer que todas las de atrás yo no tenga certeza. Entonces, ahí me faltó una frase, la verdad, ahora que me estoy dando cuenta. El contrato es cancelable unilateralmente por una de las partes y genera algún contrapeso o el arrendatario, el que está usando, va a ser compensado 100% por lo que queda. Es decir, está, como les digo, está al revés. ¿Cuándo pasa eso? Cuando de repente el dueño dice, es que yo no confío mucho en ti, puede que yo después se lo quiera arrendar a otra persona. Volviendo, cáchense el ejemplo que les voy a dar. Ustedes saben que los futbolistas, como los técnicos, firman contratos a cierto plazo, ¿ya? Pero hay algunas cláusulas, o sea, así como párrafos concretos, en donde te permiten ciertas cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hace un poco tiempo, en el club que, yo no sé si soy o no hincha, pero en el club que fue campeón el último año,
¿Qué pasó con el técnico? Había una cláusula que permitía que una de las dos partes pueda poner fin. ¿Sí o no? Tiene que haber algún futbolero en el curso. Es una cláusula de salida. Exactamente, don Maximiliano. Eso es lo mismo que pasa acá. Ese tipo de contrato nunca puede ser clasificado como financiero. ¿Por qué? Porque no da certeza que se va a cumplir el plazo en su totalidad. Siempre pasa eso. Y después no vaya a ser de que el técnico dice, no, me tienen de rehén en este país. Ah, ya. Listo, sí. April, dígame. Me confundí. Sí, no se preocupe, dígame. Si el contrato me permite irme, ¿Sí? no es financiero. No es financiero, es operativo, exactamente. Entonces, ya. Eso. Estoy ahí cachando. Pero entonces, ¿por qué está entre las características del financiero? Es que por eso pero ve Maximiliano que me golpea en el piso, le dije y me faltó una frase. Cuando el contrato es cancelable unilateralmente por una de las partes, ahí debería terminar después de decir, y es compensado el arrendatario en su totalidad. Eso debería faltar. ¿Ves? Si le gusta, ¿Cómo compensado el en el fondo, Felipe, que si el arrendador pone término, el arrendatario tiene que seguir manteniendo todo lo que ganaría si es que hubiese seguido utilizando el contrato. Ya. ¿Entiendes? ¿Y si lo termina el arrendatario también? ¿De lo mismo? No, porque acá estamos viendo solo las partes del arrendatario. ¿Me entiendes? Entonces tiene que ver, el arrendatario se asume que quiere seguir, pero si es que el otro tiene algún beneficio de poder cortarlo, tiene que ser el arrendatario poder clasificar siempre como financiero. ¿Ya? Pero, profe, ¿Sí? no entiendo. Dígame. ¿Con qué sería compensado el arrendatario? ¿Podría seguir usando el activo? No, compensado por último económicamente. Si es que el arrendador, el dueño, dice, ¿sabes qué? Devuélveme la máquina, está bien, el arrendatario dice, ya, no te preocupes, pero me tenéis que pagar la multa por no cumplir el contrato. Ya, súper. Eso, Fernando. Ya, está Vicente y Maximiliano estaban levantando la mano. Vicente, dígame. Profe, una pregunta un poco por curiosidad. ¿Sí? Entonces, ya que se ha hablado harto del mercado del fútbol, en el caso de lo que no sé si sabe, que en el caso de lo que le pasó a Messi en términos de arriendo con el Barcelona, porque él no pudo consolidar la cláusula de salida. Porque no podíamos, porque el monto era muy alto y no estuvo dispuesto a pagarla. Ese fue un caso extraordinario. Porque ella daba mucho, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir? Sí, es porque ahí la cláusula era excesivamente alta. Él tenía una posibilidad de salir, pero era excesivamente alta. Y aparte que se dieron cuenta, bueno, es que ahí ya hay otras cosas más pasionales. Ya, pero sigamos, para no distraer. En el fondo, pero después si quieren me manda un mail y lo podemos tener un horario de consulta y discutimos de eso, porque hay muchos ejemplos de ese estilo en el mundo del fútbol. En otras palabras, si el contrato cumple con alguna de estas características que mencionamos antes, cualquiera, el arrendatario clasificará el arrendamiento como financiero. Pero, se los dije cortito antes, pero van a haber dos excepciones a todo evento que lo hacen operativo. Si el valor del activo, tomen nota, escríbanlo, porque esta cuestión va a salir siempre. Y ustedes cuando lean un enunciado, y los mejores trabajos, preguntas son cuando son casos en el fondo, un caso real. Es que, primero, el monto es muy chiquitito. Si el monto es muy chiquitito, siempre es operativo. Puede que se cumpla todo lo de antes. Puede que tenga una opción de compra absurdamente baja, que dure casi todo el plazo, que el valor presente, todo, pero si el valor del activo es muy chiquitito, menor a $5.000, de hecho, eso es lo que nos dice la norma textualmente, necesariamente es operativo. 1. 2, ya les voy a explicar por qué. 2, si el plazo del contrato es menor a 1 año, necesariamente es operativo. ¿Anotaron eso? ¿Sí? Fernanda, dígame. Profe, ¿a qué se refiere con que además debe cumplir con las siguientes características? No, de que si en el fondo si para que sea operativo no tiene que tener ninguna de arriba, ya, está perfecto, pero además tiene que tener, a eso se refiere. O sea, el arrendatario no tiene que cumplir con ninguna de las que vimos de las arriba. de arriba. ¿Tiene que cumplir con esta? Exactamente. Ya. ¿Y si no cumple con ninguna es posible? Ahí tenemos que entrar a ver y ahora va a ver la definición que viene más adelante. No se preocupen, tranquilo.
Queda mucho todavía, Pepe. ¿Sí? José, dígame. Profesor, cuando dice leasing operativo se refiere al leasing financiero. No, pues. Operativo. Para que sea operativo, tiene que, con una de estas dos, es operativo todo evento. Ah, ya, ok. Eso. Y ahora les voy a explicar el por qué. La norma nos Pero, dice profe, ¿eso no sería solo en el caso del arrendatario? solo en el caso del arrendatario, por eso lo estamos diciendo. ¿Sí? Profe, una última consulta. Por Dígame. ejemplo, si en el caso son $5.000, preciso. Ya lo dejamos a criterio, pues, pero no es el punto ese. Lo importante es que sea un monto muy bajito. Ya. Sí, no se preocupe. Ya, pues sigamos. Que necesito avanzar, que sea un poquito más, un par de diapositivas más, si no, no vamos a alcanzar. Ya, el valor del activo, si es muy bajito, lo que nos dice la norma es que la información que nos va a entregar para tomar decisiones es irrelevante si es que lo consideramos financiero u operativo. Y se asume que al ser la forma de contabilizar operativa es más sencilla. Eso es. ¿Ya? Por eso se dice que con un monto muy bajo tiene que clasificarse como operativo, primero. Segundo, el contrato debe ser máximo un año. Si es que no es máximo de un año, va a ser operativo. ¿Por qué? Y ahora nosotros nos vamos a dar cuenta. Al ser operativo o financiero, va a tener diferentes efectos, cada uno de ellos, en el estado de resultados y en el estado de situación financiera. Pero, si todo ocurre dentro del mismo año, por ejemplo, lo compré en marzo y terminó el arriendo en septiembre, el efecto que va a tener en mis estados financieros, tanto en el estado de resultado como en el estado de situación financiera, va a ser exactamente el mismo, independiente con los dos métodos que se utilice. Obviamente, si en el largo plazo siempre esta cuestión va a ser igual. No es que con un método uno genera pérdidas extras, sino que se van clasificando de forma distinta en el tiempo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Eso es perfectamente preguntable. El por qué, el para qué, etcétera. Profe, ¿lo podría repetir? Que me confundí. Sí, no, por supuesto, Ignacio. Si el contrato de arriendo dura menos de un año, el clasificarse como operativo o como financiero es irrelevante. ¿Por qué? Porque el efecto al término de la vida útil por ambos métodos es exactamente el mismo. Pero si el activo durara, por ejemplo, 20 años, el efecto en la utilidad o en los activos en el año 1, el año 2, el año 3 va a ser muy distinta si es que lo clasifico por operativo o lo clasifico por financiero. ¿Ya? Ya, profe, entonces si dura menos de un año el activo o el arrendo. El contrato de arriendo. Si dura menos contrato. de un año, necesariamente es un leasing operativo. Ya. Eso. Ya, sigamos avanzando. Y ahora, esta es la parte que yo quería en el fondo llegar, porque tenemos que terminar por lo menos con esto. El leasing financiero, ¿ya? Para el arrendatario, es decir, para el que va a utilizar esta cuestión, primero, lo primero que les digo para que no nos sigamos viendo el tema anterior, ya definimos si es financiero u operativo. Definimos que es financiero. Si es que es financiero, el arrendatario, es decir, el compadre que se va a instalar en el activo, el que va a pagar el arriendo, el que va a utilizarlo, va a tener que hacer, en el momento que se firme el contrato, ¿qué creen que hay que registrar? Derecho de uso. Exactamente, Maximiliano. En el momento que se firma el contrato de arriendo, si es que ya definimos que era financiero, ese fue un problema que ya cerramos, necesariamente vamos a tener que registrar un activo y un pasivo. Mari, cuénteme. Es que, profe, entonces se registra en el momento que se firma el contrato y no cuando se adquiere. Exacto. O sea, por ejemplo, ya. En el momento que se firme. No al final que es cuando se ejerce la opción de compra, nada, al principio. Claro, pero por ejemplo, si yo firmo el contrato y todavía no me llega a la máquina, todavía no lo puedo contabilizar. No, se asume que se firma el contrato. Sí, buena pregunta. Se asume que cuando se firma el contrato es cuando está empezando a funcionar.
Ya, perfecto. Eso, sí. No, buen tema. Ya, entonces, en el momento que se firma el contrato y que está empezando a funcionar, se hace activo por derecho de uso, que es un tipo de activo, contra un pasivo, que es leasing por pagar. Esto fue tan radical cuando empezó que casi todas las empresas tuvieron que rearmar sus estados financieros. ¿Por qué? Porque tenían muchos contratos leasing y nadie tenía registrada la cantidad a pagar. Obviamente, si antes no se necesitaba, o sea, no solo no se necesitaba, sino que antes no existía la obligación de que se haga. En cambio ahora, cambió toda la norma. Hace 5 años, no se tenía que registrar ningún contrato de arriendo, lo que quedaba del contrato de arriendo no se tenía que registrar nunca como pendiente, como un pasivo, nunca. En cambio, ahora, sí. ¿Me van siguiendo con lo que digo hasta ahora, o no? ¿Sí? Ya. Luego, paso 2. Lo compramos el 1 de enero, 31 de diciembre de ese mismo año. Como nosotros adquirimos el activo, ojo, como adquirimos el activo, vamos a tener que desgastarlo. ¿Y cómo se desgastaba? ¿Cómo se llama la forma de desgastar los activos, por ejemplo, activos intangibles? ¿Se depreciaban o se amortizaban? ¿Sí? Dígame, Mari. Amortización. Exactamente. Por lo tanto, paso número 2. Aunque no seamos dueños legales todavía de nada, tenemos que hacer el asiento de gasto por amortización contra amortización acumulada. Ojo con eso. Sigamos avanzando. Además, asumamos que el último día del año, además tenemos que pagar la cuota del arriendo. Y acá, espero que no hagan cortocircuito, sino porque se los voy a explicar. Al pagar la cuota del arriendo, la persona a la cual le estamos pagando el arriendo, implícitamente nos cobra intereses. ¿Y cómo era el asiento cuando uno pagaba un crédito? Disminuía el efectivo, por eso van a ver, y al debe, una parte de ese efectivo total, solo una parte, era para disminuir el pasivo, y la diferencia son gastos financieros. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entiende lo que le estoy explicando? Profe, dígame. esos gastos financieros serían los intereses nomás. Los intereses, exactamente. Ah, ya. Perfecto. Está levantando Javier la mano, y parece que alguien había levantado la mano antes. Sí, Javier, dígame. Profe, pero dentro de ese gasto financiero, ¿es por el tema de un reajuste o No. netamente una ganancia para el arrendador? Exactamente, netamente una ganancia para el arrendador. Y vamos a ver justamente el ejemplo siguiente, es el arrendador. Y vamos a ver cómo queda esa ganancia. ¿Ya? Después de Javier viene Camila, dígame. Profe, no entendí por qué se genera el gasto financiero. Porque, y ahora se los voy a tratar de explicar, pero, y esto les quería comentar, que sería bueno tener una clase, me encantaría explicárselo, porque esto es una parte de matemática financiera que se los tengo que explicar en leasing, porque vamos a tener que empezar a hacer la tabla de amortización, que no lo hicimos antes porque no lo necesitábamos. Yo soy de la idea que hagamos una clasecita extra, una ayudantía, no sé, pero ahí depende de usted, que en el fondo me dijo Ya. a través de la Pero en mano. el Pero ahora fondo les fue... es como un gasto financiero que se genera por el leasing. Exactamente, por el leasing. Ya. ¿Y eso sale en el apunte de las clases de matemáticas financieras? Porque no Sí, está en el apunte de matemática financiera y también aparece en el apunte de leasing. Ahí está muy clarito. Perfecto. Sí, Gracias. en el de leasing aparece muy bien. Ese es un capítulo, yo creo que de los más extensos. Ya. ¿Alguien quedó con alguna duda hasta ahí? Entonces son 3 pasos. Se adquiere el leasing, listo, ese es un asiento que se hace una pura vez. Paso 2, al término del ciclo contable tenemos que desgastar contablemente. Amortización. Y paso 3, tenemos que pagar las cuotas del arriendo. Ahora, cáchense la pregunta que les voy a decir. En este primer año, ¿qué cuentas afectan el estado de resultados para el arrendatario? De todas las que vimos en estos 3 asientos.
Gasto financiero. ¿Ya? Gasto financiero. ¿Y cuál más? La amortización acumulada, si no me equivoco. Sí. La otra. El gasto por... El gasto. El gasto por amortización. Por lo tanto, en cada uno, ojo, en cada uno de los periodos, esto es lo que ustedes tienen que entender intuitivamente. Al registrar como leasing financiero para el arrendatario, las cuentas que van a afectar el estado de resultados van a ser gasto financiero, gasto por amortización. Dejémoslo hasta ahí. No hemos terminado el caso, pero dejemos hasta ahí esa pregunta. Un asterisco pónganle porque lo vamos a después comparar a cuando se hace por el arrendador, para que ustedes vean de que no es lo mismo. Van a cambiar los efectos en las cuentas de gasto, en las cuentas de resultados. Sigamos avanzando. Y con esto tenemos que terminar por lo menos hoy día hasta ahí. El leasing financiero completito. Seguimos ahora el leasing financiero, pero ahora para el arrendador. Primero, si ya definimos que es un leasing financiero, implícitamente estamos diciendo nosotros como dueños del activo, estamos traspasándole los beneficios y los riesgos a otra persona. Por lo tanto, lo que le estamos prestando para que use, que es un PPE o una API, comilla, lo tenemos que dar de baja o sacar de nuestra contabilidad. Vayan anotando. Eso es súper importante. Y ese es el espíritu. Si es que nosotros vamos a traspasar los riesgos y los beneficios, en estricto rigor, aunque sigamos siendo dueños legales, vamos a tener que sacarlos de nuestra contabilidad. ¿Ya? ¿Estamos claros? Los vamos a sacar y por eso van en el haber. ¿Y qué es lo que nos va a quedar si nosotros tenemos un leasing? Nos van a tener que pagar las cuotas del arriendo. Y esas cuotas del arriendo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se va a llamar? Sí, me van siguiendo, ¿no? Ingreso. ¿Ya? Exactamente. Va a ser, está bien, cuando me lo paguen es un ingreso. Pero en el momento de la firma del contrato, que todavía no se ha devengado, no ha pasado nada, es una cuenta por cobrar. Por lo tanto, es desde el momento que se firma el contrato, yo voy a tener que, comillas, sacar el activo de mi contabilidad que yo le estoy pasando, porque le estoy entregando los riesgos y los beneficios. Lo voy a sacar este PPE o PI y voy a incorporar una cuenta nueva que se llama leasing por cobrar. ¿Quedaron claros con eso? ¿Sí? Sí. Sí. Por lo menos sí. Sigamos avanzando. ¿Sí o alguien no? ¿Sí? Todos. Ya. Luego, este compadre que es dueño legal, entregó su activo, se deshizo de su activo, para que lo use otro. Le entregó los riesgos y los beneficios. En su contabilidad ya no va a tener un activo, va a tener una cuenta por cobrar, que se llama leasing por cobrar. ¿Y qué va a recibir todos los periodos? Ingreso financiero. Las cuotas y ¿Ya? ahí como que Las estaría cuotas, lo le van a que- pagar las cuotas, eso es. y ahí Le estaría van a como pagar el las asiento que es cuotas. inverso, ¿cierto, profe? ¿Qué cosa, perdón, Bastián? Ahí estaría como el asiento que como que se hizo el inverso porque antes teníamos el gasto financiero y ahora tenemos ese mismo gasto financiero que teníamos antes para nosotros, o sea, el estado financiero del arrendador tendría que ser el ingreso. Eso es lo que decía antes, ¿cierto? Exactamente, tal cual. Por lo tanto, este compadre que va a recibir cuotas, le van a pagar 150 lucas todos los meses. Una parte es para disminuir la cuenta por cobrar. ¿Ya? Uy, perdón. Y la diferencia va a ser un ingreso financiero para él. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Javier, dígame. Sí, profe, es que a mí me surge una duda, porque Dígame. cuando yo hago un leasing, dentro del leasing, entonces solamente el valor del activo, porque aparte o dentro dentro del valor del leasing yo tengo una ganancia que no es de parte del activo, porque, por ejemplo, si mi activo como tal vale 2 millones, ¿Ya? y el leasing lo hago por 2 millones, o 2 millones, o 3 millones, por ejemplo, porque aparte le está
cobrando un ingreso financiero, entonces No, si viene porque ganancia. el ingreso financiero se va a generar en el tiempo. Sí, ya lo vamos a ver, no se preocupen. Ah, De ya, hecho, ya. justamente eso que usted me está diciendo es lo que yo les quiero explicar cuando les enseñe la tabla de amortización. Ya, Que perfecto. ahí va a saltar perfecto. Y eso yo personalmente les recomiendo que fijemos un horario extra para que el próximo martes entremos de lleno a hacer ejercicio. Si ustedes quieren, si no quieren no hay ningún problema. Yo le ofrezco para que lo coordine a través de la Mari, para que me diga, etcétera, etcétera. ¿Ya? Camila, dígame. Profe, como que no entiendo por qué el leasing por cobrar baja cuando me llegan las cuotas. Porque este es el dueño que tiene que cobrar cuotas. Y si ya me pagan Sí. una, lo que me deben va a ser un poquito menos después, porque me van pagando. Está como disminuir, ya, sí, que como era ya agaché, gracias. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Hay mucha información nueva, así que no se preocupe. Sí, Bastián, dígame. Profe, en sí, cuando lo relacionábamos con la tabla de amortización, lo que vendría a ser entonces como en esa tabla el saldo final vendría a ser como todo lo que vendría a ser por parte del arrendador, ¿cierto? Como lo que vemos ahí, Exacto. y la tasa de interés que como que cada vez está sumando, eso vendría a ser el ingreso financiero que vamos como acumulando. Exactamente. Ya. Tal cual, tal cual. ¿Ya? Eso, estimados. Ya pues, lo dejamos hasta acá. Cualquier cosa me escriben. No quiero saturarlos más, creo que fue una clase bastante intensa. Yo me voy a quedar con todos los que están levantando la mano, no hay ningún problema, pero para que queden libres lo dejamos hasta acá. La idea es que la siguiente clase sigamos de aquí en adelante y podamos seguir con ejercicios. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy, muy bien, mucho éxito.